A veces funciona y a veces no funciona. Ah, doctor. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias. Aquí trabajando fuertemente estos días. Nuevamente, muy buenas noches. Este conversatorio es continuación del conversatorio que hicimos sobre ecosistemas de aprendizaje, en el que pues nos dimos cuenta que hoy el aprendizaje no solamente ocurre en las aulas, sino que también ocurre en las familias, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. eh, y se ha venido configurando como un nuevo paradigma en educación y en pedagogía. Se trata de entender que los estudiantes cuando llegan a nuestras clases ya traen muchos conocimientos que han adquirido en otros contextos o en otros escenarios o en otros sistemas. Eh, Viene ocurriendo que también las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están haciendo que los estudiantes accedan a contenidos que muchas veces los profesores no conocemos o que muchas veces los estudiantes aprenden primero que los profesores muchos temas y muchos contenidos que cuando hacemos clases más participativas, los estudiantes nos enseñan muchos temas que ellos han aprendido primero que nosotros, los profesores. Este tema también viene desde cuando estuvimos conversando sobre la complementariedad epistémica de los sistemas complejos que también son trabajados por Edgar Morin y que nos están pues llevando a pensar que la educación, el aula, cada estudiante y cada profesor en sí mismo es un sistema complejo. Y los sistemas complejos son como, son bailarines. Es decir, son sistemas que un día nos muestran como unas realidades y otros días nos muestran otras realidades. Por eso un profesor no va a encontrar un grupo de estudiantes igual eh, de una hora a otra o de un día al otro. Cada día es distinto para un profesor, inclusive cada clase, así dicte el mismo tema en dos grupos, lo dicta de una manera en un grupo, llega a otro y se da cuenta que la clase toma otros rumbos, que cubre más contenidos o menos contenidos, que hay más diálogo, menos diálogo, son sistemas complejos. Entonces, pues hemos venido estudiando a Edgar Morin, francés, a Fritjof Capra, él creo que es rumano, pero nacionalizado en Estados Unidos. Y otro de los autores más importantes de este nuevo paradigma es Uri Bronfenbrenner. Uri Bronfenbrenner también se nacionalizó en Estados Unidos. Él es, entiendo que es europeo, no creo que podríamos compartir la pantalla para mirar un poco de la biografía de Uri Bronfenbrenner. Eh, y él pues tiene el mérito de haber creado una teoría ecosistémica del desarrollo humano, no solo del aprendizaje, sino también del desarrollo humano. Entonces, tiene el mérito también de que su teoría no se quedó solo en la teoría, sino que a partir de lo que él propuso, se han ayudado en todo el planeta a millones de estudiantes de bajos recursos. Porque antes de Uri Bronfenbrenner se pensaba que a los niños se les ayudaba a aprender y a desarrollarse eh, de manera aislada de sus contextos, es decir, sin tener en cuenta, por ejemplo, la familia donde viven, sin tener en cuenta
los procesos que están llevando en los contextos donde viven. Entonces, esta teoría de Uri Bronfenbrenner llevó a que la educación en Estados Unidos y otros países del mundo eh, se mejorara de una manera integrada, es decir, no solamente en las escuelas, sino también en los demás contextos donde se encuentran los niños. Y que entonces ayudar a los niños es ayudar también a sus familias, a que tengan una vivienda más digna, a que tengan acceso a una cultura distinta, o sea, una cultura donde predomine el conocimiento científico. Entonces, bueno, no sé, para no tomarme la palabra todo el tiempo, sino ir dialogando, ¿cómo ven hasta ahora esta, esta, estos planteamientos de este autor? Mientras se animan, decirles que lo fundamental, hay dos ideas fundamentales de la teoría de Bronfenbrenner. Una es que todos los seres humanos, niños y adultos, nos desarrollamos y aprendemos a través de 4 componentes, que son los procesos próximos, o sea, los procesos que vivimos en los contextos más próximos, nuestra personalidad o nuestra persona, y cada persona tiene unas características distintas, los contextos en los que nos vivimos, pero entendiendo por contextos desde los próximos hasta los planetarios y contextos además históricos que Bronfenbrenner, y ese es el cuarto componente de su teoría, denomina cronosistemas, y que es la influencia que tiene el tiempo en los seres humanos. Entonces, la edad, la época que estemos viviendo, me llamó la atención que el otro día en un evento que me invitaron, aunque yo había hablado poco, algún joven escribió en el chat, viejo, pero sigues hablando. A mí me pareció eso interesante y no me ofende porque yo sé que todos los seres humanos tenemos algo de viejos y algo de jóvenes. Cuando mi papá tenía 100 años y 4 meses, yo lo saludaba diciéndole, joven, ¿cómo está joven? Y él me decía, joven no, jovencito. Murió a los 100 años y 6 meses. Y hay muchos adolescentes y jóvenes que tienen ya muchas actitudes de viejos. O sea que en realidad esta teoría de sistemas nos enseña que hay unidualismos, es decir, tenemos de jóvenes y de viejos al mismo tiempo, tenemos de sanos y de enfermos al mismo tiempo. Me recordó a mi hijo que mi hijo parece un viejo. Aquí el joven parezco yo que escucho música de alto volumen y a mi hijo no le gusta. Vea pues. Entonces miren, Bronfenbrenner nació en 1917, murió en el 2005. Es ruso. Él originalmente es de Rusia, pero él se nacionalizó en Estados Unidos. ¿Cómo dijiste? Perdona. ¿Puedo? Sí, sí, dale, adelante. Sí. Doctor Jairo, mire, el planteamiento que usted acaba de hacer sobre este autor, que confieso no lo había escuchado antes, pues se parece mucho, y retomando algunos apartes de los conferencistas, de los panelistas, de la propuesta del Smart Classroom del doctor Guillermo Bautista, donde él hablaba de los salones, de las aulas abiertas y el compromiso de la familia, ¿verdad? Entonces, a mí, yo le encuentro pues bastante parecido, y también le encuentro parecido al planteamiento del doctor Vallejo sobre la educación 4.0, donde él dice que hay que trabajar mucho con las sensaciones y los sentimientos de los estudiantes, partiendo siempre de su contexto. Y a mí de verdad que me dejó como que muy asombrada esa gran diferencia entre la educación 4.1, perdón, 1.0 y la propuesta de él, que ya la vienen trabajando de hecho en Manizales y en México y en una red de normales, que es
la propuesta de escuelas normales y de educación 4.0, que es la que está imponiendo ahora mismo en Manizales. Entonces, eso también me muestra como que estos ecosistemas de aprendizaje propuestos por el doctor Uribe, que van como orientados hacia lo mismo. No sé si estoy equivocado en estas dos comparaciones que hacemos con Uribe. No sé, usted dígame. Sí, sí, tiene una relación muy estrecha porque hoy se hacen planteamientos sin a veces mencionar las fuentes. Eh, es decir, hay unas prácticas y no se le da el reconocimiento, por ejemplo, a a Vygotsky. No se le hace el reconocimiento a Morán, a Capra, a Uri Bronfenbrenner, que son como los padres de todos estos desarrollos que han alcanzado los enfoques sistémicos. Acá en estos enfoques sistémicos, ese dualismo, teoría y práctica también se resuelve diciendo que la mejor práctica es una buena teoría y la mejor teoría debe tener una buena práctica. O sea, se supera esos temas donde a veces las personas dicen, es que ese profesor es muy teórico, solo habla de autores, pero no habla de la vida real. O cuando dicen, no, es que se habla solo de la vida real de una manera muy empirista, pero no habla de las teorías que subyacen a esas prácticas. Entonces acá se considera que la teoría y la práctica deben estar unidas. Y todo el movimiento 4.0 en inteligencia artificial, en la cuarta revolución industrial, todo está basado en estos sistemas complejos, en las características de los sistemas complejos. Entonces, sí, hay una relación muy estrecha cuando hablamos cuando estuvimos viendo el libro de la Comisión de Sabios que acabó de ser publicado en junio, nos hablaban de tecnologías convergentes e industrias 4.0 y son cuatro. Las industrias, las bioindustrias, las nanoindustrias, las infoindustrias y las cognoindustrias. Y eso está impactando todo el mundo productivo, porque la mayoría de productos de este siglo XXI que están teniendo más venta, más demanda, son los que se producen con nanotecnologías, biotecnologías, infotecnologías y cognotecnologías. Entonces, pues realmente en educación también se está hablando de pedagogías 4.0, que son esas pedagogías que integran los ecosistemas de aprendizaje interconectados, complejos, complementarios, pragmáticos, éticos y sociocríticos. Entonces sí tiene mucho que ver. La segunda y gran idea de Uri Bronfenbrenner es que dice que todo ser humano está sometido a 5 sistemas. Y esos 5 sistemas, como las muñecas matrushkas, que seguramente ustedes conocen, que uno mueve una muñeca y debajo de la muñeca está otra, mueve esa y debajo está otra y debajo otra más pequeña, más pequeña. Así son los sistemas que propone Uri Bronfenbrenner, que son sistemas anidados, les llama Uri Bronfenbrenner. Entonces, si partimos de los más próximos, son los microsistemas. Entonces, ¿en qué microsistemas vivimos? En la familia, pero también en las aulas. Si vamos a una iglesia es un microsistema. Este conversatorio es un microsistema. Pero esos microsistemas hacen parte de unos sistemas un poco más grandes que se llaman los mesosistemas. Entonces, por ejemplo, en la universidad, un estudiante puede estar en varios microsistemas. Por ejemplo, está en un programa, si estudia medicina o si estudia licenciatura o si estudia administración, está en ese microsistema. Pero si va a la cafetería es otro microsistema. La biblioteca es otro microsistema.
Pero si pertenece al programa de administración, el programa de administración podría ser el mesosistema, donde el estudiante vive en varios microsistemas de ese mesosistema. A su vez, los mesosistemas hacen parte de un exosistema. El exosistema podría ser toda la universidad o podría ser toda la ciudad de Santa Marta. El macrosistema podría ser todo el departamento, toda la región Caribe. Y Uri Bronfenbrenner agregó otro sistema que es el cronosistema, que atraviesa a todos los demás sistemas, o sea, la historia que tiene cada persona en cada uno de los otros 4 sistemas. Tenemos una historia familiar, tenemos una historia personal, tenemos una historia en cada microsistema al que pertenecemos, pero también en cada mesosistema, en cada exosistema y en cada macrosistema. Pues esa es la segunda gran idea de Uri Bronfenbrenner. Y todos esos sistemas están conectados, entonces no podemos decir que, por ejemplo, que Santa Marta y el Magdalena ocupen el penúltimo lugar en calidad de la educación. Es solo responsabilidad de los microsistemas. Por ejemplo, que es responsabilidad solo de los profesores. No, no es cierto. Es responsabilidad también de las familias, de los políticos, de los líderes sociales, de los empresarios. Hay una responsabilidad colectiva porque lo que le pasa a un ser humano depende de lo que viva en todos sus sistemas. Bien, Uri Bronfenbrenner escribió 14 libros y cerca de 300 artículos. Es un señor que realmente tuvo una producción intelectual impresionante, recibió varios premios. Encontré un obituario que me pareció que la vida de este señor fue muy bonita. Lo llamaban de distintos países, lo llamaba el vicepresidente de los Estados Unidos, pero si él estaba ocupado con un estudiante, él no le pasaba al vicepresidente, le decía, qué pena, pero yo estoy en una reunión con un estudiante. Entonces sus estudiantes eran más importantes que las personalidades que lo buscaban para pedir sus asesorías. Realmente quedé muy emocionado leyendo la biografía de Uri Bronfenbrenner. Entonces, bueno, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestros trabajos? ¿Cómo creen que podamos aplicar todo esto en nuestros trabajos? ¿Cómo lo he venido aplicando yo? Bueno, pues, sin duda, Uri Bronfenbrenner es un complemento importante de Vygotsky. O sea, si queremos aplicar a Uri Bronfenbrenner, tenemos que saber caracterizar a nuestros estudiantes. De ahí parte la buena pedagogía. La buena pedagogía parte de que conozcamos los estudiantes en sus micro, meso, exo, macro y cronosistemas. Esa sería una de las primeras formas de aplicación de esta teoría. Una segunda forma sería conocer los procesos que están viviendo cada estudiante en sus procesos próximos. ¿Qué les está pasando en sus familias? ¿Qué les está pasando con sus hermanos, con sus primos? ¿A qué contextos digitales están teniendo acceso? Porque esos microsistemas virtuales y electrónicos hoy están impactando mucho a los seres humanos. Las familias impactan mucho a los niños, a las niñas y a los adolescentes y a los jóvenes, porque en las familias ocurren muchos abandonos, agresiones y abusos psicológicos y abusos físicos. Entonces, un estudiante que no te participa, que está callado, que está triste, que está aburrido,
que no tiene esperanzas. Tenemos que empezar a mirar, pues, cuáles son los procesos que está viviendo en sus distintos sistemas. ¿Qué procesos están viviendo? ¿Cómo han venido configurando su personalidad? ¿Cómo son los contextos en los que se ha venido desarrollando? ¿Y cuál ha sido su historia? Una cosa que yo no sé por qué solo se hace en el doctorado y no se hace también desde primaria, en todos los niveles de la educación, se llama el río de la vida. Y es que cada estudiante en las primeras clases de un curso o de un año escolar debe escribir, se les invita a que escriban un ensayo literario, no argumentativo, sino literario corto, sobre cómo ha transcurrido el río de su vida. Esa es una forma de aplicar cronosistemas. Y ahí surgen unas cosas maravillosas. Por ejemplo, en las experiencias que cuando yo he hecho esa actividad en distintos niveles de la educación, he podido identificar momentos difíciles en la vida de los estudiantes, pero también momentos hermosos. He podido identificar situaciones críticas que han vivido los estudiantes y además las 5 personas claves para cada estudiante que son como su andamio, su apoyo, su estructura de apoyo. Y hoy todos necesitamos estructuras de apoyo. ¿Quién no? ¿Quién puede decir, no, yo ofrezco, yo ando por la vida solo? No, eso nadie puede decir eso. Uno sin pareja, la vida es más dura. Pues ahora hay un porcentaje muy alto de personas que viven solas, pero bueno, pero tiene sus ventajas también. Exacto, sí. Pero de todas maneras, las personas que no tienen pareja tienen una estructura de apoyo en sus amigas, en sus amigos, en sus familiares, en su familia. Entonces, hoy necesitamos, toda persona necesita una estructura de apoyo. Entonces, toda persona tiene por lo menos cinco personas clave y lograr pues identificar eso para un profesor, para una profesora es importante. Los acudientes, ya los acudientes no son un asunto ahí como formal, ritualista, ¿no? Es que cuando una institución educativa tiene mucha información de los acudientes, puede impactar más el progreso, el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Otra forma de aplicar esto es toda la caracterización de los contextos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, culturales, dentro de los cuales para mí los más importantes son los culturales y los políticos. Si logramos conocer esos contextos de nuestros estudiantes y de alguna manera ayudar a impactar esos contextos culturales y políticos, logramos hacer una mejor pedagogía y una mejor educación. Entonces, bueno, no sé qué ideas suscitan esto que estamos hablando. Mientras yo busco acá otros archivos que tuve la posibilidad de encontrar sobre Urie Bronfenbrenner. Yo puedo decir algo respecto a una experiencia que tuve en práctica. Sí, dale. Nos tocó entrar a escuelas privadas y siempre habíamos estado en escuelas oficiales y nuestras expectativas eran altísimas en cómo nosotros nos íbamos a desenvolver con niños que tenían de pronto unos medios económicos, un nivel económico más alto. Y bueno, y me encuentro con bueno, no sé si tendrá que ver la institución, porque la institución era privada, pero estaba en un barrio que en la sociedad es considerado pues estrato bajo. Entonces, eso también creo que influía. Y los niños en esos momentos eran incontrolados, o por lo menos a mí me tocó el salón más complicado,
Y cuando yo llego y encuentro un salón y me tocó sin la docente, porque el primer día que yo llego no estaba la docente, y me tocó a mí, junto con, apoyada con algunos profesores en algunos momentos que se acercaban a apoyarme, y me tocó a mí. Entonces, enfrentarme a eso. Cuando yo veo a los niños bastante indisciplinados y bastante agresivos, a mí me sorprendió, porque nunca me imaginé que siendo de estrato de un colegio privado, iba a encontrar de pronto eso, porque tenía otra idea de lo que yo vengo de una institución privada en mi colegio, entonces yo no sé, mi idea era otra. Sin embargo, cuando llega la profesora el otro día, el comportamiento de ellos, yo pensaba que de pronto era porque yo era nueva, pero no, cuando llega la profesora se portaron peor. Entonces, hablando con ella, ella me decía que ella venía de otro país, ella era venezolana, y que eso le había traído serios problemas con ese grupo, porque los papás no la querían, porque era venezolana. Entonces, cuando hablábamos del contexto, ahí voy entendiendo. O sea, no se trata de estratificación, no se trata, sino que ellos estaban inconformes, ya aquí era otra cosa. Había un problema ahí pues más complejo. Yo no entendía tampoco por qué los papás no podían aceptar a una profesora venezolana, o sea, porque no les gustaba. Pero eso lo encontré. Y durante las 2 semanas de práctica, ella siempre estaba defendiendo su posición de extranjera. Y a veces llegó a un punto en que fue ofensiva incluso con los colombianos. Y eso a mí, sinceramente, como docente me hizo pensar que nosotros no somos ni colombianos, ni europeos, ni nada. Nosotros somos seres humanos. Y que eso era lo que yo pensé que ella debió de pronto no hablar de colombiano ni de venezolano, sino que debió haber hecho eso. Cuando nos hablaba de los sistemas de los que propone el autor que estamos tratando, que tiene un nombre complicado que todavía no lo logro pronunciar. Uri Uri Bronfenbrenner. No sé si lo dije yo. Bueno, sí, él, cuando hablaba de esos sistemas, de esos micro, que usted me hablaba de los micro, a eso me refiero. Nosotros los practicantes llegamos a ese microsistema ignorante de todo. Y a veces yo lo decía en un encuentro que tuve de normalistas sobre las prácticas pedagógicas. Yo decía que por qué primero a nosotros no nos informaban a qué institución íbamos, porque no hacíamos una investigación, porque no trabajábamos en el aula sobre esa institución, sobre su visión, sobre su misión, para nosotros cuando llegáramos pudiéramos estar ya dentro de ese microsistema. Entonces eso me hizo, cuando empezó a hablarme de los microsistemas, me llevó a mis prácticas. Excelente, muy bien, sí, tienes toda la razón. Ahí tú nos estás mostrando todo el peso que tiene lo cultural. Lo cultural es impresionante. Me imagino que Henry, por ser cachaco, igual que yo, y igual que María Yané también es cachaca, ¿no? No, ella no es cachaca, no. María Yané no es cachaca, María Yané es de origen cachaco. No, María. Yo soy ciudadana del mundo, qué pena. ¡Ah, caramba! Nació en Nueva York. No, ciudadana del mundo, no sé, ¿no? Así es. Uno es lo que, de donde es. ¿Sabían ustedes? Somos del mundo, todos. Eso es a lo que me refiero, exacto. Uno es de donde es, donde se hace, de donde. Sí, pero la cédula dice otra cosa. O sea, yo no me imagino a nadie queriendo más al Caribe que yo. Sí, tienes razón. No, y recuerda, eso me hace recordar el conversatorio que tuvimos sobre Adela Cortina de su libro Ciudadanos del Mundo, se llama su libro. ¿Qué? Que valdría la pena que hiciéramos otro conversatorio sobre el capítulo de valores, el último capítulo de Ciudadanos del Mundo de Adela Cortina. Yo también, yo he aprendido acá en el Caribe a darme cuenta de que la mayoría de gente es maravillosa, es hermosa, me tratan bien, he tenido, con la mayoría de gente del Caribe me ha ido muy bien.
Por supuesto que ha habido excepciones, pero es que esas excepciones las hay en todas partes, en Bogotá, en Medellín, en Cali, de personas que pues tienen unos imaginarios y unas actitudes que uno dice, bueno, pues, pero eso no podemos estigmatizar a todos los caribeños por unos pocos, o a todos los samarios por unos pocos. No podemos cometer ese error, ni a todos los cachacos tampoco estigmatizarlos porque unos pocos se comporten de una manera que no sea correcta. Entonces, pues, estoy de acuerdo con María Jané de que somos ciudadanos del mundo, en el que tenemos que, pues digo tenemos porque me parece muy importante respetar las distintas expresiones culturales, buscar los encuentros, buscar lo común, y lo común es que pertenecemos a la especie humana, eso es lo otro. Claro. ¿Qué es uno? Pues un miembro de la especie humana, ciudadano del mundo. La raza humana. No hay sino una raza, la humana. Una sola. Exacto. Sí, hay una sola raza que es la raza humana. La raza humana, una sola especie, la especie humana. Perfecto. Y pues que compartimos también. Con distintos sabores. Con distintos sabores, y colores. Colores, procedencias, sueños, inclinaciones, etcétera. Y niveles de melanina en la piel. Y niveles Perfecto. de melanina en la piel, exacto. Hablando de sueños, y retomando la pregunta que nos hacía el doctor Jairo, ¿cómo lo hago yo? Aplicando la teoría de Uriet. Yo tengo una experiencia de aproximadamente, pienso yo que llevo como 20 años o 25 años haciendo lo mismo. Yo soy muy constante en lo que hago, me gusta como que comenzarlo y mirar cómo evoluciona y si funciona, pues lo continúo y si no, lo cambio. Pero esta experiencia que tengo yo, desde que estoy orientando la estructura de filosofía, trabajo con los estudiantes de grado 11 en el último periodo, una guía que es la teoría de Gaston Berger sobre prospectiva, donde los chicos conmigo hacen una guía que se llama Mi Futuro, ahora que el doctor Jairo hablaba de los sueños. Ustedes saben que desde la ética y desde la educación religiosa, el programa de grado 9, grado 10 y grado 11 está orientado a que ellos hagan proyectos de vida, ¿verdad? Pero ese proyecto de vida está direccionado es como que cuando naciste, dónde has vivido, o sea, de lo que han hecho hasta ahora, pero no les alcanza para ellos mirarse dónde están ustedes en 5 años. Entonces ellos hacen de manera gráfica, pero muy consciente, de 5 años en 5 años, dónde quieren ellos estar en 5 años, 10 años, hasta que ellos tengan un promedio de edad de 75 años. Y ellos lo pueden hacer de manera descriptiva y de manera gráfica. Y he tenido unas experiencias con ese trabajo que ustedes de verdad, ni yo me alcanzo a imaginar las experiencias tan gratificantes y tan positivas que yo he tenido con la ejecución de ese trabajo. Ha sido muy significativo para mis estudiantes. Por ejemplo, tengo en este momento una estudiante viviendo en Londres y ella me dice, profe, cuando yo hice el trabajo porque bueno, hacemos todo un trabajo de sensibilización, quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestras raíces, muy con los pies sobre la tierra, o sea, no es soñar ni querer ir a la luna en este momento, sino cómo lo vamos a ir haciendo. Yo les enseño los paso a paso, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Sin olvidar nuestro origen, porque a mí me parece interesantísimo y muy importante jamás olvidar el origen de uno. Y me encuentro con ese estudiante que me escribe desde Londres, me dice, profe, y me muestra la foto que esa niña hizo en grado 11, donde ella soñaba vivir en Londres. Una niña de estrato 1. Imagínense el sueño de una niña de estrato 1 estudiando, viviendo, casándose con un londinense y teniendo familia allí y conociendo toda Europa, fruto de un sueño. Ella lo plasmó, que ella lo pensó, que ella lo dibujó, porque yo les coloco a ellas desde, empieza el trabajo, por ejemplo, este año lo partimos 2000 a 2005. ¿Qué va a hacer usted? Y le digo, usted tiene un plan A, un plan B y un plan C. ¿Cuál es su plan A? Entra a la universidad. Oye, pero 3 es malo, tú no vas a pasar. Dame un plan B. ¿Qué vas a estudiar? Le digo yo.
porque yo les hago una teoría de choque. Digo, no vas a pasar, olvídate. Dame el plan B. Hago esto y esto. Dame el plan C, tampoco, no te va a funcionar. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo les meto una película de terror para llevarlos a ellos a reflexionar que ellos deben tener en la vida un plan A, un plan B y un plan C. Que es muy difícil que no les funcione. Hasta llevarlos a 71 años a escribir su epitafio. Ellos deben escribir su epitafio. ¿Qué quieren que se le coloque en su tumba? ¿Y cómo quieren ser recordados? Es un trabajo hermosísimo que de verdad que yo quisiera invitar a todos mis docentes de filosofía para que los pelados los lleven. Mire, ellos se casan, le ponen nombres a los hijos, deben colocar mujeres embarazadas, deben colocarse de ancianas, deben colocarse de mujeres maduras, de hombres maduros. Bueno, y lo desarrollamos en 3 aspectos. A título personal, yo le digo, bueno, vamos a trabajarlo en 3 líneas. ¿Qué es lo que yo quiero? Pero a título familiar, responsabilidad con mi familia, y tercero, responsabilidad social. Y ellos en la responsabilidad, bueno, personal, lo que ellos quieran, ¿verdad? Pero usted tiene una obligación con su familia, la que lo hizo posible que usted naciera. ¿Dónde quiere usted ver a su mamá viviendo cuando usted tenga 30 años y tenga todo ese éxito? ¿Cómo le va a pagar usted a su mamá eso? Pero usted tiene una responsabilidad social. Y en esa responsabilidad social los hago que creen una fundación. Ellos deben hacer parte de una fundación o crear una fundación. Dependiendo de lo que ellos quieran hacer, ellos crean fundaciones para abuelos, para niños, para jóvenes, para drogadictos, para no sé, lo que sea. Y deben, si ya existe la fundación y él quiere hacer parte porque es una opción, ¿verdad? O puede crear una opción en asocio con otro compañero. Y tengo un grupo de chicos en grado 11 pensaron en crear una fundación para cuidar animales y hoy, después de 12 años, la tienen. Y fue gestionada y craneada cuando estaban haciendo grado 11. Excelente, qué bueno. Qué bueno. Qué o sea, bueno. Ese trabajo de prospectiva a mí me fascina, me fascina. De hecho, Alicia Peñaranda, una de las chicas que fue al encuentro filosófico, fue mi alumna. Y ella hizo ese trabajo conmigo. Y ella dice, María Yané, tú no te imaginas el impacto que yo guardo en ese libro. Yo guardo esa experiencia. Yo ese álbum no lo boto. Para terminar y no hacerme larga, me encontré con un estudiante en la Universidad de Magdalena hace ya como 5 años. Cuando me vio, me abrazó y lloraba, y lloraba, y lloraba. ¿Pero qué te pasó? Cuéntame, no sé qué. Profe, yo quería darle las gracias. ¿Por qué? Porque imagínense que yo hice mi proyecto de vida. Mi papá y mi mamá se murieron. Yo quedé responsable de mis 2 hermanos. Y yo cada vez que quería caer, miraba mi proyecto de vida. Porque yo le digo, no lo abandonen. Qué bueno que tú se lo muestres a tu hijo y le digas a tu hijo, mira, tú ya existías en mi mente y en mi corazón antes de que tú nacieras. Mírate aquí te dibujé y te coloqué un nombre, así hoy no te llames así. Y esa niña me abrazaba y lloraba porque a pesar de que le habían pasado todos esos traumas, ella seguía, estaba en la universidad, colocó una tienda y seguía bien con su familia. Entonces yo pienso que en esos ecosistemas de aprendizaje lo que tenemos que enseñarle a los muchachos es a soñar y a volar en grande. No importa que hoy no tengamos un peso, no importa que hoy estemos en la miseria. O sea, porque tus sueños no pueden estancarse, tus sueños no pueden quedarse en un lugar, no pueden ser del tamaño de tu bolsillo. Yo le digo a ellos, mira, tus sueños no pueden ser del tamaño de tu bolsillo. Tus sueños no tienen límites. Los límites se los vas a colocar tú. Y ese trabajo es bien significativo y a mí me fascina esa teoría de Gaston Berger porque él trabaja mucho lo que es la futurología, pero aplicada a la educación, porque él lo hace desde un contexto inicialmente desde la economía, pero después lo aplica a la educación y da muy buenos resultados. Y yo tengo esa experiencia. Ojalá me diera la oportunidad como de escribir un documento, un libro sobre eso y buscarme mucha gente de las que ha participado y qué ha pasado con ese proyecto de vida. Excelente. Y me haces pensar que también esto pues sería muy bueno que aplicara a profesores, porque ya Sí. en tres colegios que he estado asesorando, me han hecho esta misma pregunta. A ver ustedes cómo podrían ayudarme a pensar en qué se podría hacer. Me han dicho, estamos cansados de estar correteando a los profesores porque no presentan el plan de área
no presentan el plan de asignatura, no presentan la planeación semanal de sus clases, no están teniendo en cuenta los DBA, los derechos básicos de aprendizaje, no tienen en cuenta las mallas curriculares, y hay unos que simplemente pues no quieren hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos profes? ¿Qué proyecto de vida tienen? ¿Qué podemos hacer? Caramba, qué pregunta tan difícil. Yo lo único que logré atinar a decir fue, mire, detrás de cada profesor hay una historia. Sí. Ahí está el cronosistema de Uri Bronfenbrenner. Hay que conocer la historia de ese profesor o de esa profesora. ¿Cómo llegó a ser profesor? ¿Cómo llegó a ser profesora? Hoy, ¿qué sueños tiene? Hoy, ¿qué le duele? Hoy, ¿qué no le gusta? Hoy, yo les decía, mire, hay que cambiar esos comportamientos de esos colegas profesores con cariño, con amor. Hay que entender en qué contextos viven. Hay que entender cómo asumen su labor pedagógica. Hay que ayudarles. No todas las personas tenemos los mismos talentos ni tenemos las mismas determinaciones. Hay unas acciones que nos producen pereza y hay otras que nos gusta o tenemos más capacidades para hacerlas. Quizá esa de planear, haya algunos profes que sientan que no les gusta y que no tienen la capacidad, entonces hay que ayudarles. Y entonces en uno de los colegios me dijeron, profe, pero ya también eso lo intentamos y les hemos dado todas las ayudas y no quieren, no se dejan ayudar, no hacen nada. Entonces entramos al terreno donde una persona, un ser humano, por ejemplo, que tiene una adicción, no sale de la adicción porque no quiere, porque ya, digamos, está tan atrapado en ese comportamiento. Es Entonces, patológico. sí, entonces me decían, no hay nada que hacer. Yo les decía, sí hay que hacer. Inclusive hay personas que salen de adicciones cambiando esos hábitos adictivos por otros hábitos, por otras experiencias. Por ejemplo, yo dejé de fumar lavando la loza después de la comida, porque el cigarrillo que me daba más duro, que no podía dejar, era el de después de la cena. Y lo único que me sirvió fue, bueno, dos cosas. Uno, La voluntad. lavar la loza, y cuando terminaba de lavar la loza ya se me olvidaba que quería fumar. Y dos, que me parecía una injusticia que mi hijo naciera y yo fumara encima de él. Entonces dejé de fumar hace 25 años. Cuando iban a ser mi hijo, yo dije, no, yo no voy a volver a fumar encima de mi hijo. Y esas dos cosas me ayudaron para superar esa adicción. ¿Qué podríamos hacer para ayudarle a los profesores que quieren es improvisar en las clases? Les decía, si un arquitecto quiere improvisar en un edificio, lo meten a la cárcel. Si un médico quiere improvisar en una operación quirúrgica, imagínense un médico que llega a operar a su mamá o a su hijo o a su hija y llega como un profesor, llega a improvisar una clase. Oiga, ¿qué operación quirúrgica vamos a hacer acá? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y no, hagamos ahí cualquier cosa, pásenme el bisturí y ahí se lo pasamos por cualquier parte. ¿Qué le pasa a ese médico? ¿Y a quién le gustaría que su mamá o su niño o su niña cayera en manos de un médico que improvisara? Entonces, si esos profesionales no pueden improvisar, ¿por qué los profesores? Y no pasa nada con los profesores. ¿Ustedes han oído hablar de que algún profesor los sancionen? Ese es el problema, profe. Ese es el problema. Yo le iba a decir la permisividad. Que tenemos un sistema demasiado laxo. Porque la pregunta del millón, ¿por qué ese mismo maestro que va al colegio público a improvisar, trabaja en un colegio privado en la mañana y no va a improvisar, sino que planifica, organiza, ejecuta, es creativo y tiene todos los adjetivos positivos que puede tener un ser humano?
Entonces yo Así pienso ahí que tenemos un sistema demasiado laxo, por un lado, ¿verdad? Los maestros podemos ser los peores y muy rara vez a un maestro lo sacan del sistema o lo suspenden por ese mismo sistema laxo que tiene. Pero yo más que una actitud de castigo del maestro, yo los motivaría mucho. Yo haría una especie de concurso. Yo trabajé 22 años en el Aura Vicuña, un colegio que dejé certificado por alta calidad con la metodología de FQM europea, con el modelo FQM. Y una de las cosas que pudimos aprender nosotros de esta metodología es precisamente esa, que se motivara a los docentes, que se mantuvieran motivados, pero una motivación que fuera de verdad. Por ejemplo, en el colegio, por periodo y por área, se sacaban los mejores docentes y se ponían en un tablero del colegio público donde los estudiantes iban y veían cuál era el maestro que había obtenido mayores puntos con unos criterios muy claros. Entonces le daban puntos a uno, por ejemplo, por entregar la planeación a tiempo, por cumplir, por la entrega oportuna de las notas, por hacer acompañamiento. O sea, las cosas que a usted le tocan hacer porque son propias de su cargo. A ustedes se la bonificaban ahí. Y eso hizo cambiar muchísimas cosas en el colegio. Y los docentes que venían de otro colegio, pues se iban acomodando porque todos queríamos aparecer en el periodo, en el tablero del periodo como maestro Excelsior. Claro. Entonces, esa me parecería a mí, pero tenemos que tener unos rectores también y unos coordinadores bien puestos en su lugar, porque de nada sirve que hayamos docentes que queramos volar y el docente y el administrativo quiere gatear. Buen Eso punto. mata a cualquier docente creativo. Entonces, Eso es lo que falla en nuestras escuelas públicas. no hay un modelo de rector que gestione, no que esté vigilando a los docentes, porque esa no es la función del rector, vigilar al docente, porque para eso están los coordinadores. Y un coordinador que esté comprometido. Lo que pasa es que también tenemos coordinadores en los colegios que están sentados y no saben por dónde queda María Yané. Y esa profesora de qué es lo que ella da. Y esta actividad, ¿usted por qué va a ir a ese? O sea, necesitamos unos coordinadores en las escuelas también que sean comprometidos, que se sienten con el docente a decirle, venga acá, este año vamos a trabajar por guías didácticas, ¿verdad? O por proyectos pedagógicos. ¿Por dónde va su proyecto? Pero como en el colegio privado sí nos hacen eso y nos hacían cumplir al pie de la letra y lo hacíamos divinamente. ¿Y por qué llegamos al público? Somos los mismos docentes, con la misma formación. ¿Por qué vamos al público? Que es lo único que nosotros tenemos donde no nos van a echar jamás. Que deberíamos hacer el trabajo mejor, ¿verdad? Mejor, superior. Entre otras cosas porque está el hijo de Pedro Pueblo allí. Y tenemos condiciones laborales más dignas. Claro, esa conciencia no la tenemos los maestros. Entonces, yo pensaría que primero tenemos un sistema muy laxo, segundo tenemos unos profesores muy conformistas, no quieren salir de la zona de comodidad, y tercero tenemos unos directivos que solamente les interesa el cargo y hacer el doctorado para llegar al máximo. Yo siempre me cuestiono de qué le sirve a una institución que la mitad de sus docentes sean doctores. Y en la prueba IFE está de por allá de los últimos. O sea, ¿qué relación habría? Pregunto yo, ¿qué relación habría en eso? Uno tendría que pensar en una escuela donde la mayoría de sus docentes son doctores, tienen doctorado y tienen maestría y tienen especialización, el nivel de ese colegio tiene que ser alto. Porque tienen unas personas muy preparadas. Y uno se da cuenta que eso no es real, que eso es lo más irreal. O sea, la preparación de los docentes se ha vuelto casi que en una moda para que al docente le suban su salario, pero no porque esté interesado en mejorar los procesos educativos de su escuela. Estoy totalmente de acuerdo. Los sistemas no pueden funcionar solos por generación espontánea sin que haya unas personas que impulsen los cambios, las transformaciones. Entonces, se dice que en Santa Marta y el Magdalena cerca del 70% de las organizaciones educativas son anarquías organizadas.
Es decir, año tras año es el mismo desorden. Los problemas son exactamente iguales. No se resuelven los problemas, no se toman decisiones de fondo, no hay metas claras, no hay prioridades, los recursos tecnológicos no se usan correctamente, hay mucho despilfarro, los profesores y los docentes directivos cobran sus sueldos, pero los niños y las niñas y los adolescentes no aprenden a restar, a dividir, a leer bien, a escribir bien, no aprenden de competencias ciudadanas, no aprenden bien de matemáticas, de ciencias naturales, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva de Uri Bronfenbrenner y de los demás teóricos que hemos estado trabajando sobre ecosistemas de aprendizaje, la propuesta que ellos hacen es pasar de anarquías organizadas a un caos organizado. Y eso no es un juego de palabras, eso es aceptar que el ser humano siempre tendrá algún grado de caos, pero que si se queda solo en el caos no progresa. Tiene que ponerle algún orden. Y cuando hay demasiado orden, también el ser humano se enferma, se vuelve obsesivo con el orden. Tiene que aceptar también que haya algo de caos. Entonces, eso se ha denominado el caordismo. Entonces, hoy las organizaciones en el mundo están tratando de ser organizaciones caórdicas, pero que generan resultados pragmáticos. Por eso a mí me gusta tanto John Dewey, porque el pragmatismo de... bueno, John Dewey es otro de los autores pilares de estos enfoques ecosistémicos. Y me gusta porque él en últimas dice, bueno, pues no importa si una anarquía está organizada o no es una anarquía, al final lo que importa es lograr los resultados. Ese es el pragmatismo. Vamos a pensar en un colegio que sea una anarquía terrible, pero los estudiantes aprenden. Entonces, ¿qué nos importaría que fuera una anarquía? ¿Ustedes qué piensan? Oiga, ahí, y uno diría, bueno, pues no hay anarquía porque si los estudiantes están aprendiendo y aprendiendo los mínimos y todo lo que deben aprender, no aprendiendo pues cosas indebidas, ¿no? O lecciones indebidas. Entonces, si están logrando buenos resultados, eso le decía también sobre los profesores que no cumplen con la planeación. Bueno, miren si ese profesor está obteniendo buenos resultados en aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes. Porque si es un profesor o una profesora maravillosa que logra que sus estudiantes aprendan y se desarrollen y maduren, pues ayúdenle más bien a que haga la planeación, pero ahí la planeación no es lo más importante. Ahí lo más importante sería que la profesora o el profesor está logrando algo maravilloso y la planeación sería una cosa secundaria. Pero el punto es que muchos de esos profesores ni planean ni logran resultados importantes porque muchas veces no van, o si van a echar chistes o a contar anécdotas. Entonces, de esa manera, sí, esas anarquías, ¿cómo se defienden? En otro colegio les decía, bueno, porque cuestionaban los resultados en las pruebas Saber 11. Entonces les decía, listo, no hay buenos resultados en pruebas Saber 11, pero me imagino que ustedes están ayudando a disminuir los abandonos, agresiones y abusos de las familias. Ustedes están haciendo como comunidad educativa un impacto maravilloso en las familias. ¿Lo están haciendo? Y decían, no. Bueno, pero listo, entonces es que no todo el trabajo de los docentes debe ser para impactar familias. Están impactando a la comunidad. Acá están impulsando un PRAE maravilloso que ha transformado el ambiente de estos barrios de influencia. Sí, han logrado transformar acá en esta comunidad, se han sembrado más árboles, la gente recicla, reusa, están usando energías alternativas. Sí, todo eso lo han logrado. Tampoco. Entonces, ¿cómo defienden su anarquía?
¿Cómo defienden que cobran su sueldo? ¿A cambio de qué? ¿Qué están aportando? No, si no están aportando nada, pues simplemente no se puede defender ni su pedagogía, ni su liderazgo, nada. ¿Qué defienden? Muy deslegitimados. Por lo menos en Santa Marta y en el Magdalena, la situación de los profesores es triste porque cómo justifican los resultados de ocupar el penúltimo lugar en calidad de la educación Santa Marta y en Magdalena en Colombia. ¿A quién le echan la culpa? Si han tenido poder, los sindicatos están con el poder, ha habido recursos, llegan miles de millones a la educación oficial, hay recursos y entonces, no, es que los estudiantes, hay varias instituciones donde he escuchado que la culpa es de los estudiantes, que porque los profesores sí hacen bien su trabajo, pero que los estudiantes no tienen voluntad, que no tienen confianza, que no tienen sueños, que no tienen esperanza. ¿Será cierto eso? ¿Ustedes qué opinan? Henry, ¿qué nos compartes? Bueno, ahí hay que referirnos precisamente a los microsistemas. Y lo que usted mencionaba, cuando yo llegué allá, pues en mi experiencia, pues yo llegué allá a un sitio que jamás pues, había estado, digamos, allá en Tasajera, porque pues yo vengo de una ciudad muy cosmopolita como es Bogotá, una ciudad caótica, una ciudad que dentro de ese caos es mucho más organizada que, digamos, sectores acá en Santa Marta o allá en Tasajera. El desorden, el caos es mucho más complejo. Entonces, encontrar eso, o sea, ver primero yo adaptarme y sí empezar a encontrar que hay muchas personas que como que se adaptan a esa pobreza, a esa situación y como que ese proceso de adaptación los llevan a no mirar mucho más allá de su perspectiva, tanto en estudiantes como en maestros, pero principalmente en los padres. O sea, allá un gran problema que yo noto allá son los acudientes. En este momento yo tengo un problema grande, todos tenemos problemas grandes, pues porque pues debido a la cuarentena, debido a que estamos trabajando educación modular, no tenemos mucha comunicación con los estudiantes. Entonces, toca a través de módulos y a través de redes como WhatsApp o Facebook, de alguna manera uno se comunica con ellos y trata de explicarle cada uno de los temas. Pero a la hora ya de uno de subir notas y subirla a la plataforma las notas, entonces son muchos estudiantes que no aparecen. Y uno se da cuenta, y no es por ellos, sino porque los padres de familia, muchos de ellos, no sé si se mencionaba aquí mismo, aprovechan el colegio, mantienen el vínculo con el colegio, es porque el colegio les ofrece un programa de alimentación escolar. Pero como ya no hay programa de alimentación escolar, entonces ya como que se desinteresan de esas responsabilidades académicas que ellos tienen, entonces pues dejan a sus hijos a su libre albedrío o sin ninguna responsabilidad con el colegio. Y en este momento pues se nos dificulta mucho, claro que sí. Entonces todo suma, todo va sumando y eso que dice el doctor Jairo tiene todo que ver. También hay que ver la situación de los maestros. No todos, hay algunos que sí realmente sí noto yo que llegan y se acomodan o llegan y crean sus propias empresas y se dedican más a su empresa que a su responsabilidad como docentes del sector público. No son todos, pero sí he notado eso, que también eso obviamente no ayuda para nada, o sí ayuda a que seamos uno de los departamentos con peores niveles educativos en el país. Entonces, sí, es compleja la situación. Todo tenemos parte los docentes, parte en estudiantes también, parte la cultura, que la cultura permea mucho los estudiantes. En el caso, yo vengo haciendo una pequeña indagación, investigación, poco a poco estoy trabajando con un compañero en Bogotá sobre esa situación, sobre la cultura traqueta que se ve en nuestros estudiantes, la ley de lo fácil, la ley de la trampa, de acortar caminos,
Eso, y más que leyes, que eso se encuentran en todo lado, desde los programas de televisión, desde el mismo fútbol. Ellos son muy fanáticos al fútbol. Y si alguno aprende del fútbol, es a ser tramposo, es a buscar cómo engaña al árbitro, cómo finge una falta para sacar provecho. Eso va alimentando las nociones, va alimentando los valores, la axiología de los jóvenes, y se va y se traduce a la hora de que ellos se encuentren ante una exigencia, pues como una responsabilidad académica. Porque para que también haya un proceso académico que sea fuerte, un proceso académico que sea eficiente, pues debe haber disciplina. Esa disciplina también obviamente debe venir por parte de las familias, y cuando no existe, pues hay una ruptura terrible que no nos permite a nosotros poder alcanzar esos niveles óptimos a los cuales quisiéramos llegar. Entonces, sí, todos esos microsistemas, como venía hablando el doctor, y todos con los aportes, entonces vienen y convergen ahí, claro que sí. Excelente, no, muy interesante porque pues no, pasamos de la teoría también al mundo real, o sea, son importantes las dos cosas. Esta teoría de Uri Bronfenbrenner ha servido en muchos países. Encontré 3 países, Israel, Estados Unidos y otro en Europa, y creo que también en Rusia, para que las políticas educativas no solamente se piense en el niño o en la niña de manera aislada. Si queremos resolver la educación y los graves problemas de la humanidad, toca intervenir todos esos microsistemas, las políticas públicas. Un alcalde debe no solo pensar en mejorar las instituciones educativas, sino mejorar también las familias. Las religiones también tienen que mejorar, religiones más comprometidas y religiones que también hagan que la gente pues cambie un poco de creencias de conformismo, y de que hay que aceptar la pobreza y de que hay que aceptar el sufrimiento. Las religiones también tienen que replantearse, tienen que estar más cercanas a la gente porque son un microsistema que impacta mucho a los seres humanos. Los partidos políticos y los movimientos políticos son unos microsistemas también. Imagínense en este momento estas campañas políticas donde están mandando a personas a conseguir 20 votos a cambio de un contrato, por favor, o 5 votos o 10 votos a cambio de no sé, de un poco de cosas ahí que uno dice, pero ¿cómo? Si ahora están haciendo campaña, ¿qué tal que lleguen a ser elegidos? Entonces tienen que dedicarse a pagar favores y no a que la universidad siga desarrollándose. Eso me parece muy grave porque esos microsistemas políticos y culturales impactan mucho a los seres humanos. Entonces yo les decía, no, a los estudiantes que tengo este semestre les decía, miren las propuestas, miren que hayan cumplido las promesas del pasado, miren los logros que han tenido antes de ir a votar, no se dejen manipular, no se dejen meter odios, no se dejen engañar con cosas que no sean ciertas, averigüen si algo es cierto o no es cierto. Entonces, es como un borrón y cuenta nueva. Claro, entonces fíjate que, pues, realmente al hablarnos de la vida real, la transformación debe ocurrir tanto en profesores como en estudiantes. Y María Jané entonces por el chat dice, bueno, están nombrando 220 en el distrito. Entonces, entra, para mí el mayor problema de la educación en Santa Marta y en el Magdalena, y que no ha progresado desde hace más de 20 años, y tal vez son décadas en que Santa Marta y el Magdalena lleva en los últimos lugares de calidad de la educación en el país. En el observatorio nosotros lo monitoreamos como desde el 2010, en el Observatorio de la Calidad de la Educación de Santa Marta. Del 2005 para acá, digamos, son 15 años en que Santa Marta ha estado en los últimos lugares, pero eso viene de tiempo atrás. Lo que pasa es que los políticos de izquierda y de derecha en Santa Marta y en el Magdalena en educación han tenido las mismas prácticas. Les han importado más los votos
que las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Y por qué digo que les han importado? Porque alguien me podría decir, bueno, pero sustente eso. Pues porque a los niños y las niñas y los adolescentes les va muy mal en las pruebas Saber 11. No pasan en las universidades, no consiguen un buen trabajo, no están contribuyendo al desarrollo de la competitividad y de la productividad de la región. Entonces, todo eso son consecuencias de que no se han tomado como prioridad a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Cuando nombran profesores, entonces, no sé, bueno, en los concursos creo que sí han sido unos más transparentes que otros. Yo no sé, Henry, ¿cómo fue tu experiencia? Fue transparente. Fue transparente, Sí, pero en el bueno. caso mío, aunque hubo algunos casos en algunos departamentos donde se escuchó que hubo corrupción. Para el caso del concurso que yo apliqué en el 2016 acá en el Magdalena, fue transparente. En ese sentido, no estuve muy pendiente en un grupo de maestros y grupos que se conforman alrededor de los concursos para hacer veedurías frente a posibilidades de corrupción, y en este caso podemos decir que no. Entonces, y pues yo soy ejemplo de ello, ¿no? Porque pues yo llegué acá fue por méritos, no por ninguna ayuda de terceros ni nada de eso, sino pues por mis propios méritos, cumpliendo cada una de las fases del concurso. Pues en estos días creo que va a haber un debate en el Consejo sobre el tema de las horas extras, que digamos ese es otro gran problema donde uno no entiende cómo es posible que haya dicen que hay un cartel de horas extras. A mí no me consta, no tengo conocimiento de eso, pero sí sé que esas prácticas en muchos colegios de Santa Marta y del Magdalena se están presentando y que a unos profesores que les pagan horas extras y los pagan es por interpuesta persona. Y entonces uno no sabe si el profesor que recibe la plata de las horas extras de otro profesor se la está dando completa o no. Uno no sabe, no sé. Yo no me atrevo a decir nada, pero como hablábamos del otro tema de que no hay no hay investigaciones disciplinarias, no hay sanciones, no hay despidos, entonces pueden estar ocurriendo muchas prácticas indebidas y simplemente no pasa nada. Y no va a pasar nada mientras no haya una buena oficina de control disciplinario para el sector educativo. Pero tampoco va a haber esa oficina mientras haya un matrimonio con los sindicatos, que muchas veces los sindicatos, donde hay sindicalistas muy buenos, pero también hay otros sindicalistas que apoyan la vagabundería, apoyan, no sé cómo llamarlo, eh, no sé, apoyan esas prácticas de profesores que no trabajan, que no cumplen sus deberes y ahí los tienen apoyados por el sindicato porque pues consiguen votos dentro del sindicato, ¿no? Es que el problema de de esa cultura política de transacciones que hay en los sindicatos, en las universidades, en las elecciones a la alcaldía, a la gobernación, al consejo, a la asamblea, al congreso, a la presidencia. Cuando la política es transaccional, pues no se resuelven los problemas, porque todo se resuelve es por transacciones. Consígueme votos y yo te protejo para que no te pase nada. Seas sindicalista o estés en una universidad o estés en un cargo de la alcaldía o de la gobernación o a nivel nacional. Entonces, hay mucha gente que está en cargos oficiales que son muy buenos y cumplen sus deberes, pero hay otra gente que está en cargos oficiales, incluidos los de profesor, que no es, que para lo único que son buenos es para conseguir votos. Y eso no es que lo demerite, porque eso de todas maneras tiene su virtud, no es fácil conseguir votos. Pero pero cuando llegan a ser profesores, la capacidad principal que debe tener un profesor no es conseguir votos, es tener capacidad pedagógica. Y si no la tiene, pues lo que va a hacer es un daño terrible a los estudiantes.
Miren este caso, que lo conocí hace varios años. Después no supe qué pasó. Una abogada que consiguió votos, la nombraron profesora de matemáticas de 6º grado en un colegio oficial de Santa Marta. Sin Abogada. saber, sin saber matemáticas. Ella no O sabe, mínimamente. ella no Sí. sabía Desde que estudió matemáticas. Derecho porque no sabía matemáticas. Ni sabía Sí. matemáticas, ni sabía pedagogía, ni sabía de psicología de 6º grado, que es una etapa tan difícil, la transición de la primaria al bachillerato, el cambio de metodología, de tener una sola profesora a tener varios profesores, toda la detonación hormonal. Pues, ¿qué pasó? Que esa profesora se estaba volviendo loca, porque llegaba a dictar algo que no sabía a niños o a pobres que no conocía y no sabía cómo tratarlos. Que no le Pe- entendían. Pero además estaba enloqueciendo a esos estudiantes y Ahí no había estaba comunicación, ahí no había enloqueciendo al comunicación. rector. El rector también estaba enloqueciendo porque no sabía qué hacer con la profesora, con los estudiantes, con los votos de la profesora, con el compromiso político de la intocable, porque creo que es que así le llaman a los que son protegidos politiqueros, les llaman intocable. Bueno, finalmente, pues yo no sé qué pasó con ese caso, pero uno lo primero que uno dice es que eso nunca debió haber ocurrido. La selección de profesores no puede ocurrir porque consigan votos. Eso no puede ser a dedo. Tiene que ser exclusivamente mediante concursos de méritos, donde se demuestran las capacidades, las competencias y los niveles de pedagogía de cada uno de los maestros que lleguen, porque es que esa puede ser también quizás una de las razones por las cuales quizás el Magdalena está en los últimos lugares. Así Y los es. No, en estos días que he tenido que ver el informe de competitividad, hicieron 17 recomendaciones en educación y la que priorizaron fue la evaluación de los docentes. El Consejo Nacional de Competitividad le recomienda al país tener una evaluación de profesores mucho más sistemática, mucho mejor. Pero aunque yo creo que esa es una recomendación importante, para mí la más importante es la manera como se manejan las nóminas de profesores y de directivos, de docentes directivos. ¿Cómo es posible que hay rectores de 500 de colegios donde tienen solo 500 estudiantes? Y hay rectores de 3.000, 3.500 estudiantes. Hay rectores con una sola sede y hay rectores con 10, 12 sedes. O sea, la oferta educativa de Santa Marta y del Magdalena es un asunto grave que hay que reformar. El tema de la canasta educativa en Santa Marta y el Magdalena también es un asunto grave. El tema ese de las horas extras. El tema de que hay colegios donde sobran profesores y hay colegios donde faltan. A mí me sorprende esta noticia de que el ministerio haya autorizado el nombramiento de esos profesores y el ministerio lo que ha venido repitiendo desde hace años es que sobran profesores en Santa Marta y en el Magdalena. Entonces, ¿cómo autoriza la incorporación de más profesores? Y lo que hay que hacer es reajustar, trasladar a los intocables a sitios donde de verdad trabajen. Y el ministerio, yo no entiendo. Ahora, si alguien me dice, no, profe, no importa que usted no entienda, pero así se van a beneficiar los niños y las niñas con esos nuevos 220 nombramientos. Bueno, bienvenidos Maravilloso. entonces. Así estén sobrando profesores en otras partes y van a seguir no haciendo nada. Van a nombrar, pero eso cuesta plata. Y entonces, yo no sé, yo creo que esa solución no es óptima. Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me preocupa mucho eso. Esto de la nómina paralela que menciona María Elena, ya lo había escuchado yo del banco de la excelencia manipulada. Le dicen a los líderes políticos, politiqueros, dígale a los que usted quiere que le nombramos que meta la hoja de vida
Antes se llamaba Banco de la Excelencia, ahora creo que tiene otro nombre. Eso cambió. Ahora ya no se llama el Banco de la Excelencia. Ahora se llama, no recuerdo, vamos a mirar cuál es el Era nombre. Banco de Elegibles. ¿Cómo se Banco llamará de- ahora? No sé, creo que es Banco algo de de- Elegibles. Algo de elegibles. No, de Sí. elegibles son los concursos, de elegibles son los concursos de elegibles, los concursos de méritos. No, creo que sigue siendo Banco de la Excelencia. Eso Creo que ahora sigue siendo. creo que tiene otro nombre. Y creo que eso le cambiaron el nombre. Sí. Sí. Bueno. Sí, pero eso es manipulable. Eso se inscribe cualquier persona para llenar el requisito y mire lo que dice el profe Jaime ahora que están ofreciendo en estas elecciones que están en este momento por 20 votos, no sé cuántos. Eso ha salido en las Puestos. redes sociales y eso Sí. ha salido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero ¿cómo el Estado va a aceptar en esta época de pandemia 7.500 nuevos estudiantes en el distrito? En época de pandemia, donde uno lo que está viendo es que han habido muchos retiros de estudiantes Demasiados. porque no cuentan, porque se tuvieron que ir al pueblo, Sí. porque se tuvieron que cambiar de ciudad, porque el papá No quedó tienen sin trabajo y no conectividad. tienen para pagar Sí. un paquete de datos, porque, o sea, ¿a Ya quién sé. le cabe en este momento pensar de que el número de estudiantes puede aumentar si quieren un estudiante en vez de pensar que se han salido cualquier cantidad? Lo que pasa es que ahí el negocio es redondo, no solamente se da el presupuesto del estudiante, sino que se acuerde que los rectores, por cada estudiante que tengan adicional a lo que le corresponde, ellos reciben también un porcentaje. Entonces los rectores se ganan el 40% de sobresueldo y aparte de eso le pagan por cada estudiante adicional que tenga. Así es. Así es, tienes razón. Ahora se llama Sistema Maestro. Ya, no sabía. La nueva plataforma se llama Sistema Maestro. Pero sí, no, pues esto que acaba de decir María Yané, pues realmente se reitera que en este nuevo paradigma de los ecosistemas de aprendizaje, lo que han dicho a nivel mundial es que los sistemas educativos están rotos. Están rotos porque se benefician profesores y directivos, pero pierden los estudiantes y las familias, y la sociedad entera pierde debido a esa ruptura que hay al no beneficiarse los estudiantes. Entonces, pues realmente es triste, pero bueno, pero yo sueño con que esta red algún día podamos emprender alguna acción colectiva. Yo no sé cuál, pero sí. Ya. Por eso es que siempre aparecen dos. Yo estaba por hacerle esa pregunta. ¿Por qué siempre aparecen dos Jairo Sánchez ahí en el chat del Zoom? Sí, Ya entendí. es por eso que El plan B. Muy bien. eso que tengo plan B. Y plan C, doctor Jairo, hay que tener hasta el Y plan C. hasta plan C, sí. Sí. Bueno, a las 7:30 llegó el momento de que pensemos en nuestro tema de hoy, 15 días. Si quieren, seguimos. ¿Qué posibilidad hay de Hay que profundizar desconectar el plan A. en 4.0? Ahora el plan B. Trabajar en 4.0. Si quieres, seguimos con este. Yo creo que sí Tiene podríamos seguir. retorno. Tiene Doctor retorno Jairo, el sonido. doctor Jairo tiene que apagar uno de los dos, el Sí. que no está utilizando, porque es que el plan A, apaga el plan A, que es el plan B. Listo, ya lo apagué. Y ahora sí, ¿cierto? Silenciar. Ahora sí señor. me Sí, ahora escuchan sí. sin eco. Entonces les quiero proponer que sigamos con otro autor de este enfoque sistémico que es de apellido Bateson. ¿Cómo? Lo escribe por el chat, por favor. Bateson, ya lo voy a escribir por el chat. Bateson. Bateson. Sería para dentro de 15 días.
pero el nombre de Bateson, ¿cuál es? Bateson. De hoy en 8 días, entonces tenemos nuestra expedición educativa virtual, Gregory. Sí. Gregory Bateson se llama. Lo puede escribir en el chat, por favor. Sí, Gregory Bateson. Listo. Y de hoy en 8 días, entonces, nuestra visita a San Sebastián, si pueden conseguir fotos, videos, para que los veamos acá entre todos, si quieren, si pueden conseguir datos de las instituciones educativas de San Sebastián, si pueden invitar profesores, profesoras de San Sebastián, para que combinemos los datos estadísticos con vivencias, con testimonios. Entonces, pues qué bueno que hoy nos acompañó Margarita, qué chévere que hayas participado. Que no se pierda. Que siga asistiendo. Envíame tu correo acá por chat para unirte a la red de profesores y puedas recibir todos los mensajes y puedas acceder a todos los libros, documentos, videos que ya hoy hacen parte de la red. Entonces, pues desearles muy buena noche y pues nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo. Sí. Listo, muchas gracias. Bendiciones, que estén muy bien. Gracias, Un placer. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias, profe María. Gracias, Margarita, por tu asistencia. Que tengan una Gracias a feliz noche. ustedes por acogerme. Chao. Henry, María Yané, no me gusta María, por favor. Soy María Yanet. pretenciosa. Así, pegadito. Profe, no es profe María Yanet. María Yanet, sí, pero no María. Sí, por eso. Ah, María ya, la ya, de la ya, esquina. ya. María Sí, la con de la María- esquina. Con María uno gasta menos saliva. Entonces, A bueno, no ser que me María digan Yanet. Virgen María. Está difícil eso, profe, hombre. Muy complicado. Sí, Bueno, porque no ¿dónde sabemos. Bueno, no ¿dónde sabemos, meto no esos 3 sabemos. hijos? ¿Dónde mete uno esos 3 hijos? No, no puedo meterlos en ninguna parte. No me caben en un saco. Los Bueno, 3 hijos que tengo. Exacto. Sí. Muchos Espero que Bueno, tengan buena noche. Fue un placer. ¿Ah? gracias. Claro que sí, profe. Hasta luego. Igualmente. Feliz noche para todos. Feliz noche, gracias.